Sebastián Palacios, asambleísta de Suma, integrante de la Comisión de Salud. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Ayer tuvieron ya el segundo debate del proyecto del Código de Salud. Están esperando fecha de votación. Hay que decir que este es un proyecto esperado desde el 2012, ya van casi 7 años, pero todavía incluye temas controversiales en los que no hay acuerdo. Y vamos revisando cómo están algunos de ellos. Lo primero, asambleísta, sobre el Sistema Nacional de Salud. La preocupación es que el Ministerio de Salud pueda ser juez y parte, que tenga la atribución de control y la prestación de servicio. En la comisión usted se abstuvo en este punto. ¿Qué es lo que plantea? Efectivamente, Steffi, nos preocupa mucho que el Código de Salud que estamos tratando, que estamos debatiendo, de alguna forma lo que hace es plasmar el sistema actual de salud. Entendemos, han habido muchos problemas en la calidad de los servicios, en las medicinas, en la provisión en sí de estos servicios de salud. Y esto no se da por una autoridad, por una ministra, esto se da porque todo un sistema de salud no funciona adecuadamente, no está articulado. Y también, como usted bien lo ha dicho, porque el Ministerio de Salud termina siendo juez y parte. Fíjense ustedes, el Ministerio de Salud es quien emite la política pública, es quien presta el servicio, pero además es el que sanciona y controla. Entonces vemos que tienen que existir pesos, contrapesos, debe haber siempre una autoridad de control que sea absolutamente independiente del Ministerio de Salud, lo cual no sucede con el ARCSA y el ACES, que son dependencias que pertenecen al Ministerio de Salud, son adscritas al Ministerio de Salud, y esto evidentemente no garantiza un servicio de salud de calidad. ¿Y ustedes plantearon una solución a este tema? Y pregunto porque ayer sabemos que hubo algunos acuerdos en ciertos temas, pero sobre esto particularmente, ¿qué pasó? Bueno, yo he sido muy claro desde el tratamiento del código en la comisión, en que lo que se debe hacer es, primero, desde el concepto, cambiar el sistema. ¿Y cómo lo cambiamos? Dividiendo estas atribuciones. Tiene que ser un ente el que preste el servicio, tiene que ser otro ente el que emita la política pública y otro completamente independiente quien controle y sancione. Si es que hay problemas en los hospitales, clínicas, centros de salud públicos, ¿cómo podemos esperar que el mismo ministerio sea el que se autorregule, el que se autocontrole? Pero eso entonces, se lo aprobaría así finalmente porque no pasaron esos cambios. Lo que nosotros hemos planteado, Steffi, entendiendo que cambiar todo un sistema es complejo de un momento a otro, planteamos que haya una disposición transitoria al final del proyecto de ley o del código, en el que se establezca que en un tiempo perentorio se harán estos cambios, se cambiarán las atribuciones de tal forma que pueda haber mucho más equilibrio en este sistema y pueda haber articulación entre sus diferentes instituciones. Okay. También hemos planteado que exista un Consejo Nacional de Salud, que venga a ser una especie de contrapeso en donde participen instituciones diversas y también hemos propuesto que ahí estén los gobiernos autónomos descentralizados, las alcaldías, prefecturas, porque son los que más cerca están de los ciudadanos y quienes pueden de alguna forma trasladar los problemas dentro del sistema de salud. Eso sobre un punto que resulta indispensable para el control también en el sistema de salud. Otros puntos, el tema del uso terapéutico del cannabis. ¿Queda prohibida la siembra? ¿Simplemente será la importación? ¿Ese finalmente fue el acuerdo después de todo lo que han discutido? Así es, Steffi, de lo que entendemos, han habido muchos asambleístas que han planteado retirar del texto la parte que habla de la cosecha, de la siembra y del cultivo, y que solamente quede la importación. Esto por un temor a que esto pueda desatar el microtráfico, un sembrío ilegítimo. Nosotros desde la comisión fuimos muy claros al decir que el uso terapéutico del cannabis tiene pruebas. Hemos recibido a muchísimos pacientes con enfermedades como cáncer, como Parkinson, enfermedades catastróficas, terminales, que nos han explicado cuál es su situación y han visto en el uso terapéutico del cannabis la única alternativa para reducir su dolor, por ejemplo. Esto ha sido ya aceptado en otros países como Colombia, Chile, Canadá, y funciona muy bien. En el Ecuador, en un inicio estábamos planteando el que pueda haber este sembrío, cosecha, cultivo. Sin embargo, como digo, han habido varias voces que han pedido que esto se elimine del texto y parece ser que el texto final
quedará sin el sembrío, cultivo y cosecha y solamente ahora, la importación. Esa diferenciación es importante porque el texto aprobado por la Comisión en segundo debate establecía la obligatoriedad de obtener una licencia para la siembra, la cosecha, el cultivo, la importación del cannabis solamente con fines medicinales y terapéuticos. El problema era quién y cómo bajo qué requisitos otorga finalmente esa licencia para que mañana no sea uno, un negocio, y dos, arbitrario y difícil de controlar. Sí, efectivamente tienen que existir esas licencias. Eso, pienso yo, no tiene que removerse o quitarse aceptando la importación. Igual tienen que existir esas licencias para que haya un control al respecto. Y hay algo fundamental ahí, y es que debe haber una coordinación entre las diferentes instituciones. Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, y bueno, si es que se aceptaba la siembra, el cultivo y la cosecha, el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, ahora con la importación tenemos que centrarnos sí en que esos certificados o esas licencias sean dadas de forma técnica y que haya un control absoluto. Siempre es importante cuando estas medidas se toman en un país que se asegure que existe el control. Ahora, yo hacía una relación en cómo hoy en día está la norma. Hoy en día es ilegal sembrar marihuana o cannabis. Si es que una persona lo hace, evidentemente estaría incumpliendo con la norma. Lo mismo podría pasar si es que esto se permite en el país. Es decir, el incumplimiento de la norma está claro. Lo importante ahí es centrarnos y enfocarnos en que exista un verdadero control y que se utilice para lo que se debe utilizar. Recordemos, Steffi, algo, y es que para que una persona pueda utilizar el cannabis con fines terapéuticos necesita de un certificado médico. No es que cualquier persona lo va a poder consumir. Ese otro de los puntos y además controvertidos que han venido discutiendo. El otro y sensible es el tema del aborto. Ahora, que el médico tenga la obligación de atender a un paciente que acuerde por atención hospitalaria cuando está en curso un aborto. Esto sería sin importar cuál sea la causa del aborto. Steffi, ha habido mucha desinformación con respecto a este punto dentro del Código de la Salud. Han habido personas que dicen que el Código va a legalizar el aborto o despenalizar el aborto, y no es así. Y esto hay que dejarlo muy claro, porque la despenalización del aborto por causales no se lo hace a través del Código de Salud, esto se lo hace a través del Código Integral Penal. De hecho, en las próximas semanas tendremos el debate sobre el Código Integral Penal y trataremos la despenalización del aborto en casos de violación. Por cierto, yo he sido muy claro en decir que en ese causal debe despenalizarse porque no podemos obligar a una mujer que ha sido violada a tener un hijo producto de esa violación, y tampoco podemos penalizar con cárcel a una mujer que ha sido violada y que decide interrumpir ese embarazo. Pero esa no es la discusión dentro del Código de Salud. Dentro del Código de Salud, lo que nosotros estamos estableciendo, y debe estar muy claro porque así dice el texto, es que los médicos, porque el Código de Salud siempre trata de la atención médica, los médicos tienen la obligación de atender como una emergencia obstétrica. Perfecto, pero ahí permítame, solo por cuestión de tiempo, dejar clara esta diferencia, asambleísta, porque sobre lo otro hay todavía puntos en discusión, pero incluyen ahora por emergencia obstétrica. Ahora, ya el aborto no punible, ya es el aborto no punible el que sea practicado por un profesional de salud que se encuentre capacitado con consentimiento de la mujer o familiares cuando sea practicado para evitar un peligro en la vida o en la salud de la mujer. Eso ya dice. ¿Por qué es necesario este cambio para cerrar? Este cambio es necesario, Steffi, porque hay muchos casos de mujeres que llegan con un aborto en curso que no necesariamente fue un aborto provocado, puede ser un aborto natural, un aborto espontáneo que se llama. Y los médicos tienen la obligación de atender a esa mujer como una emergencia, porque si no, pondrían en riesgo la vida de la mujer. Hay casos, nosotros hemos recibido casos de mujeres que nos han dicho, los médicos se asustan, ese momento lo que quieren es más bien denunciarnos antes que atendernos, cuando los médicos en realidad no deben tener la potestad de definir si se ha cometido o no se ha cometido un delito, sino atender a esa mujer que viene con una emergencia y si no la atiende corre peligro su vida. Hoy en día las mujeres abortan, Steffi, lo hacen de diferentes formas. La mayoría de abortos son inseguros y por supuesto pueden llegar a un centro de salud y tienen el derecho de ser atendidas, y así es como tiene que ser. Son los temas que estarán sujetos a votación todavía en el Pleno de la Asamblea. Sebastián Palacio, asambleísta de Suma y un contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros.